Ponencia, la plática, como les guste llamarlo, la titulé Opciones profesionales para psicólogos que no se dedican a la ciencia. Definitivamente, yo considero que la psicología es una ciencia. De eso no hay duda. Los psicólogos nos debemos dedicar a la ciencia. Sin embargo, en la vida cotidiana vemos que esto nunca se cumple por distintas razones. No solo es una razón. Una de esas es que a nivel económico el país no ofrece oportunidades para que un psicólogo pueda desarrollar. Entre otras, es que la hacer quién sabe qué cosas menos científico. Entonces eso quiero que quede claro. Mi postura, otra cosa, pero ante la situación como está, pues queda más que, digámoslo así, romper este esquema, romper esta regla, romper esta proposición inicial, ¿no? Como vamos a hablar de categorías, como por ejemplo ciencia, tecnología, pasión, sí me gustaría, antes de empezar, hacer un paréntesis y hablar acerca de un principio que se le llama principio de plomo, por eso la imagen de la derecha, o también se le llama principio de relevancia y extinciones graduales. Es un principio generado en filosofía y que se aplica o se debe de aplicar tanto para filosofía como para ciencia. ¿Qué nos dice es conceptos son graduales y nunca totales? Nunca son dicotomías divididas al 100%. Hay tal cosa como ciencia en contra de la tecnología o ciencia en contra de la ciencia. Siempre van a ser graduales estas distinciones. Yo diría que este principio se aplica para todo, no solo para ciencia y filosofía, pero de allá surge y hay que respetar la propuesta de Moulines, al menos pues de donde viene, ¿no? Por ejemplo, cuando tratamos de distinguir entre ciencia y ficción, ahorita vamos a hablar acerca de eso, cuáles son las características de cada una, pero Doctor. sí hay que entender que la situación no es como se presenta en la parte de arriba, sea en negro contra profesión en blanco. No es así, sino que es como la sección de abajo, en donde hay un continuo de distintos colores. Ahora bien, algo que sí debe de quedar bien claro, a pesar de que se cree este continuo entre las categorías o conceptos, eso no significa que las mismas categorías pierdan sentido. Yo no estoy llegando ni quiero llegar, y creo que en mi vida académica voy a llegar a ese punto que está muy de moda ahora entre los psicólogos y científicos sociales, de negar la utilidad o necesidad de las definiciones. Es decir, no se puede definir nada, no hay que definir. No te, no te canses, no pierdas el tiempo definiendo cosas. ¿Sí No. se escucha? Solamente para comentarle. En la presentación solamente se ve la primera diapositiva. Ok. Sí. Gracias. Entonces, igual me voy a ir así. Creo que de todas formas se ve. Ahí está. Entonces, continúo. Estas categorías, a pesar de que eso no significa que las mismas categorías de ciencia y profesión dejen de funcionar. Es como en este caso, por eso les puse estos. Nosotros podemos estar seguros de que el blanco y el negro implica toda una gama de grises entre ellos, pero aún así en nuestra vida cotidiana el color sigue, aunque rompamos y vayamos de una postura dicotómica a algo gradual, esas categorías siguen usándose, siguen siendo válidas, a pesar de que no sean cerradas
o totales. Así podríamos preguntar entonces, bueno, ¿y qué es la ciencia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ciencia? Repito, van a haber psicólogos, científicos sociales, porque en ciencias, a lo que se le llama tradicionalmente o erróneamente ciencias naturales, esto no se lo preguntan, no tienen ese problema. Pero en ciencias, el tema más propio, aunque no correcto tampoco, el ciencias del espíritu, donde se adopta este problema. Pero ¿a qué nos referimos con ciencia? Vamos a encontrar distintas definiciones. Para allá iba, van a ver que no van a aceptar esto, van a decir, es imposible definir, no te canses, no sabemos. Es la clásica de, no es la misma, pero se relaciona con los escépticos filosóficos que decían el humano, no sé, ni te molestes, no se puede. Bueno, hay distintas definiciones de psicología, de ciencia. Vamos a ver que en los libros generalmente nos ponen una lista de criterios a cumplir para que algo científico. Esos criterios, la gran mayoría se comparten, hay algunos que no. Y es allá donde vemos que es gradual esto. Hay autores que mencionan que la ciencia debe ser estética, y allá nos preguntamos a qué se refieren con estético, pero bueno. En los generales vamos a tener distintos tipos de definiciones. Por ejemplo, Bunge dice que es conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable. Ya después vamos a tener definiciones como la búsqueda de regularidades en la naturaleza e identificación de los hay varias, ¿no? En mi trabajo, o más bien en mis tiempos libres, porque pues trabajo, que me pongo a leer acerca de filosofía de la ciencia y trato de ofrecer herramientas para ayudarme en esto de la psicología, que está, como ya saben, metido en muchos problemas, confusiones. Me he dado la tarea de tratar de encontrar cuáles son las características que distinguen a la ciencia de otros tipos de conocimiento. Esto es algo que se ha hecho en filosofía desde hace mucho tiempo. Tal vez muchos psicólogos no lo tengan fresco, porque lo entiendo, no es nuestro trabajo ser filósofos, pero eso es algo bastante que, como pueden ver abajo, he identificado varios autores que hablan acerca de esto. La cuestión es que no todos abordan todos el conocimiento y los comparan, sino que se centran en algunos, por ejemplo, ciencia contra tecnología, o ciencia contra religión, o ciencia contra filosofía, y así se va. En mi trabajo, al tratar de integrar todo esto, he identificado diferencias que al menos a mí me han sido útiles al comparar entre el objeto, el objetivo y el método en términos filosóficos. Aquí, con esta palabra, también actualmente en psicología hay mucha confusión. Se nos olvida que esto, la metodología es parte de la filosofía, no como tal es parte de la ciencia. Y se confunde después método con procedimiento, y es un relajo. Por eso hago este señalamiento. Entonces tenemos que la ciencia estudia, su objeto de estudio es el mundo o el universo, todo lo que hay en la naturaleza como tal. Su objetivo es describir y o explicar. Hasta allá, no más. Y su método es la contrastación, verificación. Yo genero una conjetura, una hipótesis, una teoría, como les quieran llamar. No nos vamos a meter en problemas ahorita en eso, porque igual nos podríamos seguir con que no, ¿y qué es una teoría? Y que esto no cumple para ser teoría y le seguimos. Y el método es la contrastación, repito,
teníamos una conjetura, digámoslo así, en términos laxos, que la contrastamos con la naturaleza, con los hechos reales. Después vamos a tener a la tecnología, que su objeto es también el universo o el mundo. Aquí lo comparten la ciencia y la tecnología. Su objetivo ya no lo comparten, ahora es controlar o modificar la realidad de este mundo. Lo buscamos modificar en búsqueda de un valor social, de un valor compartido por un grupo social particular. Y el método es también la contrastación, verificación, compartido con la ciencia. En filosofía, el objeto es la existencia como tal, todo lo que puede existir, no solo la naturaleza. Por eso los filósofos pueden hablar de religión también, de todo. Su objetivo es describir y o explicar. Dense cuenta cómo se repite con la ciencia, pero lo que cambia es su método. La filosofía, no toda, acuérdense que todo esto es gradual, no es de todo nada, pero en la mayor parte su metodología implica lo que Sócrates le llamaba la iluminación. Por medio de la razón y de la simple y de la única razón es por la que podemos llegar al conocimiento verdadero. Los sentidos nos engañan y por lo tanto la observación, por muy precisa que sea, no es válida. Después tenemos a la religión, que también su objeto es la existencia en general. Allá podemos hablar del mundo terrenal y del mundo espiritual, de todo, cosa que no entra en la ciencia. Sus objetivos son explicar y controlar ambos, y sus métodos son la fe y la revelación. La fe, como ustedes saben, implica la creencia sin evidencia. Si se dan cuenta, es todo lo contrario de la contrastación, verificación. Son incompatibles. Y la revelación hace referencia a esos episodios en donde los santos, o se narra, que los santos son tocados por Dios y le transfieren conocimientos que al venir de Dios son válidos automáticamente. Entonces así tenemos distintas características para cada uno de esos conocimientos. ¿A qué nos comprometemos cuando decimos que la psicología es una ciencia? Si se dan cuenta, aquí en ninguna de esas que mencioné podríamos incluir a la profesión. En ninguna. Es decir, vamos a suponer a la terapia. En ninguna. Todas estas, hablemos de forma un poco más concreta, estas implican investigación. Las tres. En psicología, ¿qué pasa? Voy a intentar abrir esta diapositiva, espero que sí se esté viendo esta. Si no, que me avisen, por favor. Ya a nivel práctico de lo que hace el psicólogo como investigador, como acabamos de ver, todo lo que describimos ahorita era pura investigación. No hemos entrado a profesión todavía. Es pura investigación porque la tecnología igual es investigación. Aquí se movió un poco esto, no sé por qué. Debería estar más por aquí. Ahí está. Vamos a tener distintos tipos de investigación. Y es aquí como les comentaba lo de el término aplicado o aplicada en mi publicación del Face. Cuando hablamos de aplicación, hablamos de ciencia aplicada, de investigación aplicada.
tampoco estamos hablando de profesión, no estamos hablando de intervención, no estamos hablando de terapia, no estamos hablando de dar clase. La investigación aplicada, como su nombre lo indica, hace referencia a investigación. Tenemos por una parte la investigación básica, que implica el contraste de conjeturas, de hipótesis, en ambientes controlados, particularmente laboratorios. Ya después tenemos la investigación aplicada, pero ¿qué se aplica? Si estamos hablando de ciencia, ¿qué es lo que se aplica? Muchos creen que aquí es aplicar, vamos a suponer, cierto procedimiento para ayudar a Juanito que tiene asma. Vamos a ayudarlo. No. Aquí es aplicación de los métodos y principios de la investigación básica en el ámbito cotidiano. En los libros antiguos se decía ámbito natural, como si el laboratorio no fuera natural. Es más preciso decir en el ámbito cotidiano. Entonces, vamos a suponer en fisiología, lo que se encontró en el laboratorio, posteriormente encontrarlo en el ámbito, allá sería más preciso decir hábitat de esa especie. Todavía no es profesión. Ya después tenemos la investigación tecnológica, que implica, como ya lo habíamos dicho antes, ya la solución de una demanda social, pero a partir de la investigación. Generar tecnología implica crear ese procedimiento, esa herramienta, esa técnica y probarla, hacer investigación para probarla y después de la investigación, si los resultados fueron satisfactorios, darla a conocer, venderla, ya lo que sea, ¿no? Intervenir. Por ejemplo, la investigación que se está haciendo actualmente para el COVID estaría aquí, en investigación tecnológica. Y ya después tenemos la profesión o la técnica, que no implica investigación. Implica el hecho de resolver demandas sociales concretas, particulares. Aquí tenemos lo que se le llama investigación translacional. En todos estos ámbitos, supuestamente, se debe de enriquecer de todos estos y debe de transitar el conocimiento por todos estos, de uno a otro. Deben de afectarse estas investigaciones. También tenemos aquí arriba, en la investigación básica y aplicada, la investigación multidisciplinar, donde distintas disciplinas comparten, se ayudan para generar investigación, para hacer ciencia. Y la investigación en interdisciplina, que es cuando distintas disciplinas hacen investigación para solucionar una demanda social. Como, repito, ahorita con lo del COVID, hay muchos de distintas disciplinas haciendo investigación en conjunto para poder generar las vacunas, vamos a suponer, ¿no? Entonces, tenemos todo este continuo. ¿Cuál es el problema en la psicología? ¿Dónde viene esto? ¿Por qué todos hablan ahorita de aplicación como si fuera lo técnico, la profesión? En un origen, este problema, en el origen de la psicología, eso no existía. Esta confusión, aplicación, profesión no existía. Tampoco existía la confusión, investigación o ciencia, tecnología. En un principio, bien pegado a la izquierda, tenemos a Wundt y a Titchener. Wundt es el padre de la psicología.
El otro padre de la psicología, que sería Pechner, pues era peor, estaba en el laboratorio, nada más. Pero bueno, a lo que vamos. El caso particular de Mustenberg, que es el que está en medio. Wundt y Titchener eran defensores de la ciencia, de la psicología como una ciencia básica de laboratorio o también de observación de pueblos, pero como se hacía antes desde la perspectiva biológica, observar de forma objetiva, no ir a comer con ellos, ir a las fiestas del pueblo y pasarla chévere, no, sino observar al pueblo como el zoólogo observaba a esa manada de jirafas, ¿no? Bueno, el chiste es que era investigación básica y así se trataba la psicología, como una ciencia puramente básica. Así surge la psicología. Ya después Mustenberg, que es el que está en medio, alumno de Wundt, pero también influido por otros autores, como Brentano, por ejemplo, él comienza a hacer investigación aplicada, pero él no estaba proponiendo a la psicología como una profesión. No. Él proponía que el psicólogo podría ser un investigador aplicado, no solo básico. Él se dedicó, por ejemplo, dice en sus aportes a la psicología clínica o a lo que hoy se le llama psicología clínica. Él nunca dio terapia. Él lo que hacía, veía a las personas que tenían algún problema, en ese entonces se le decía neurosis, y les decía, ven a mi consultorio, perdón, ven a mi laboratorio, te voy a ayudar. Y lo que hacía era hacer investigación con ellos. No hacía psicoterapia. En su libro de Mustenberg, que se llama Psicoterapia, lo dice claramente, el psicólogo no da terapia. El que da terapia es el médico. El médico es un profesional. El médico está en el consultorio, él no está haciendo investigación. Llega Juanito Pérez con asma, con una demanda particular. Y el médico hace lo posible utilizando sus conocimientos y habilidades para resolver ese problema en particular. No está haciendo investigación. Entonces, era lo que decía Mustenberg. El psicólogo hace investigación aplicada en el ámbito cotidiano, pero hace investigación. El que da terapia es el psiquiatra, particularmente. Lo decía de forma muy clara, está ya en el libro. Sin embargo, el padre de la psicología y su alumno más sobresaliente, Titchener, fueron muy críticos con Mustenberg. Es decir, si somos estrictos y seguimos al padre de la psicología, el psicólogo ni siquiera debería hacer investigación básica, aplicada. Debería ser básico. Posteriormente, para que vean de dónde ya viene la confusión, Whitmer, que es el que vemos hasta la derecha, el padre de la psicología clínica, fue el que ya propuso que el psicólogo interviniera como un profesional, como si fuera el médico. Y es tan clara la postura de Mustenberg de que el psicólogo no era un profesional, que criticó, así como a él lo criticaron Wundt y Titchener, él criticó a Whitmer, no aceptó eso de la psicología clínica. El psicólogo hace investigación, pero el psiquiatra o el médico es el que hace la terapia. Entonces, si se dan cuenta, hay gran confusión. Les voy a dar un ejemplo nada más de muchos toman esta confusión como algo bueno. Te dicen, no, es que perfecto, el psicólogo puede hacer todo, somos maravillosos. Les voy a dar un ejemplo. El ingeniero, ¿dónde debería de estar? Los ingenieros deberían de estar aquí, en la investigación tecnológica.
Ingeniero, como lo dice su nombre, si ustedes revisan un poco de etimología, hace referencia a gen, origen o creación. Creación de técnicas, herramientas, soluciones de calidad. Eso es lo que implica el término ingeniería, creación de calidad. Estamos hablando de que creamos una tecnología y la ponemos a prueba su calidad. Es hacer investigación. Que actualmente los ingenieros en nuestro país se dediquen a otra cosa, pues ni modos. Eso habla de problemas en el país, económicos. Pero bueno, un ejemplo bien claro de esta confusión es el psicoanálisis. Los psicoanalistas de forma explícita, no les molesta, dicen que el psicoanálisis es una teoría para explicar el comportamiento social, pero también es un método de investigación, pero también es una técnica de cura. O sea, está en todo. Yo me pregunto, ¿qué persona puede hacer el trabajo del ingeniero? ¿Qué psicólogo puede hacer al mismo tiempo el trabajo del ingeniero y además el trabajo del médico y además el trabajo del biólogo? Con nuestras formaciones tan precarias. Es ilógico. Nos forman para hacer todo esto y terminamos sin saber nada, saber muy poco de muchas cosas, porque además agréguenle a eso que nuestra formación no solo está todo esto, no solo hay ciencia y tecnología, hay profesión, sino que también hay que agregar que es una proporción bastante grande, todo lo relacionado con religión, que nos enseñan en psicología, que claro que nos enseñan, todo lo relacionado con filosofía, todo lo relacionado con pseudociencia. ¿Qué terminamos sabiendo de ciencia? ¿Qué terminamos sabiendo de profesión? Entonces, ni una ni otra. Salimos sin saber de ciencia y sin saber de profesión. Cuando hay otros profesionales que sí son expertos en algo. Vamos a suponer en profesión, un ejemplo que a mí me gusta dar, los fisioterapeutas. Ellos saben que son profesionales y van directo. Se entrenan directo en eso. Para salir al campo a trabajar como profesionales. ¿Cómo identificamos el campo de la profesión? Ya les empecé a dar ejemplos, ya les hablé de la medicina. Aquí tenemos el ejemplo de una médica que está atendiendo a una niña y aquí a un mecánico. Ambos están a nivel de profesión. No quiere decir que la profesión sea menos, que sea mala, nada que ver. Incluso, yo siempre lo he dicho, a nivel social, la importancia social de la profesión es mucho mayor que la de la ciencia. A nivel social, y lo podemos ver con esa importancia, esa imagen que tiene el médico en la sociedad. Ah, mi hijo va a estudiar medicina, qué bueno, felicidades. El médico no es científico, a menos que, y ese es uno de los casos que vuelven gradual, acuérdense esto de las categorías, que el médico termine y en vez de irse a una especialidad médica, a esto, pues a practicar por horas y horas en los hospitales, que se pase un posgrado de investigación, ya sea de química, de fisiología, de todas esas áreas que intervienen en la medicina. Y allá, pues sí, el médico estaría haciendo ciencia. Ahora bien, ese es un caso en particular, pero si hablamos del médico general que trabaja en su consultorio, y no solo general, sino igual los que tienen especialidad, pero médica, los que están en su consultorio esperando a que llegue la gente para atenderlos,
vamos a ver que comparte las mismas características que el mecánico y que otros profesionales como el educador, como el abogado, como el terapeuta del lenguaje. Para empezar, todos lo que hacen es tratar de solucionar demandas sociales. Llega la familia con la niña, tiene algún problema y esa es la demanda. Demando que ayudes a mi hija. Tiene este mal, cúraselo. Esa sería la demanda. En el mecánico, pues te traigo mi coche, mira, mi coche está sonando feo. Mi demanda es que le quites ese sonido feo a mi coche. Entonces, ya vamos a ver las etapas de la profesión. Primero, se realiza un diagnóstico. El mecánico evalúa, bueno, por el sonido, por los fallos, yo considero que este es el problema. Generan el diagnóstico. Lo mismo hace el médico. Toma síntomas, observa signos, genera, o quizá pide estudios, genera un diagnóstico. A partir de esto se propone un tratamiento que sería la B. El médico pues puede recetar medicamento y el mecánico hay que cambiar esta parte del coche. Se realiza el tratamiento y se evalúa. ¿Funcionó o no funcionó? Si funcionó, qué bueno. Si no, hay que regresar a la A. Esto es lo que va a caracterizar a la profesión. Si se dan cuenta, no es un proceso de investigación. Es algo que trabaja con problemas concretos. La ciencia se encarga de la teoría, busca conocimiento abstracto, teórico. Hay que buscar generalizaciones, regularidades, como veíamos en varias definiciones de las que leímos al inicio. Ahora bien, ¿por qué la gente va con los profesionales? ¿Por qué la gente va con el médico? ¿Por qué la gente va con el mecánico? ¿Por qué les paga? Un ejemplo bien claro. ¿Por qué la gente va con el contador cuando tiene problemas con Hacienda? ¿Por qué? Porque son expertos en esa temática. Porque saben mucho más que tú y saben darle solución probablemente a ese problema que tienes. Y ahora viene la pregunta. ¿En qué es experto el psicólogo? Con los médicos está bastante claro. ¿Sí? Es la salud del humano. El médico general es con el primero que te acercas y después él te canaliza en dado caso de que sea necesario con otro experto. Con el dentista te podría enviar, con el psiquiatra. Cuestiones de coches, fallas mecánicas en coches, pues con el mecánico. Y así, pero el psicólogo, ¿cuál? ¿En qué seríamos expertos? En nada. Esa sería la respuesta más sincera y concreta y rápida. Podríamos ser expertos en ciertas cosas, pero la definición de nuestro ámbito, de nuestra disciplina, no es profesional. No es la sociedad y sus demandas lo que definen la psicología. La psicología es definida de forma interna, como cualquier otra disciplina científica, no profesional. Ese es el gran problema. Si vamos a intervenir como profesionales, ¿en qué vamos a intervenir?
He allá el gran problema. Ahora bien, cuestiones de por qué intervenir a nivel profesional. Muchos de mis colegas e incluso mis profesores me ven diciendo eso y me dicen, estás bien confundido. ¿Por qué? Porque además de que estás diciendo que la psicología es una profesión cuando no lo es una ciencia, también estás alentando a que los psicólogos sigan siendo, sigan ejerciendo como profesionales cuando es una confusión esto. Sí, mi respuesta ante esto es la siguiente. No lo hago porque sea la mejor opción, no lo hago porque sea algo bueno, lo hago porque no hay de otra. Porque estamos fregados y ni modos. Aquí vemos los resultados de una investigación hecha, ya es viejita, en el 99, 1999, pero los datos no han cambiado mucho. Y además solo la pongo como ejemplo para darle entrada a qué tanto el gobierno actualmente invierte en ciencia y tecnología. Aquí, porque si es eso, ciencia y tecnología. Que si nos vamos hacia lo más profundo, vamos a ver que invierte más en tecnología que en ciencia. Pero bueno. Vemos aquí resultados. Hicieron un estudio con psicólogos ya egresados y vieron en qué a qué se dedicaban. Como podemos ver, solo el 16% se dedicaba a la investigación. Esto se relaciona con el que en el país solo el 0.48% del Producto Interno Bruto se va para ciencia y tecnología. No hay fondos, no hay puestos para que el psicólogo salga y haga lo que le corresponde hacer. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hacemos con tantos psicólogos? Porque igual, otro de los datos interesantes son estos. ¿Cómo han crecido el número de escuelas que ofertan la licenciatura en psicología a nivel nacional? Si ven, es bastante drástico el crecimiento. Y también el número de estudiantes inscritos. Ante estos datos, tú dirías, bueno, la psicología va muy bien, ¿no? Pero no. Como ya vimos, estamos confundidos. Le preguntas a los de nuevo ingreso y todos te dicen que a lo que van es a dar terapia y se imaginan con su bata como el médico dando consulta, cuando no tenía nada que ver con eso. Incluso, como muchos ya deben de saber, tanto el CNI como en el Código Ético del Psicólogo Mexicano, se menciona que el licenciado en psicología no puede dar psicoterapia. Para eso se necesita un posgrado. Pero bueno, entonces, en estos casos, ya teniendo esto así, otro dato importante que igual les iba a mencionar es este. En el 2010, Cabrera, Hickman y Mares hicieron un estudio en Guadalajara, Nuevo León, Guanajuato, Puebla, Guerrero y Nayarit, revisando distintos sitios de oferta de empleo. Se especializaron en los psicólogos, se enfocaron en los psicólogos y se dieron cuenta de que independientemente de el nivel socioeconómico del estado, una regularidad era que más del 80% de las ofertas de empleo para psicólogo
era en el ámbito organizacional laboral. ¿Qué hace de investigación el psicólogo en el ámbito laboral? ¿Qué hace? Aplicar pruebas para para contratar personas. Eso no es, ni es investigación, ni es psicología. En todo caso, lo que el psicólogo tendría que hacer es crear pruebas para medir algo psicológico, no aplicarlas. ¿Quién las aplica? Pues el que te contrató para crear esa prueba. ¿Cómo vas a crearla? Pues allá puedes usar escalas a lápiz y papel, puedes crear algo en computadora, un videojuego. Eso es independiente, no tiene que ser a fuerza siempre escalas o cuestionarios o a lápiz y papel. Eso es independiente. La cuestión es que en todo caso tú tendrías que crear esa prueba, ese instrumento mejor, ¿no? Bueno, viendo todo este problema que hay y el contexto económico del país, económico, laboral, académico, hay mucha confusión y hay muchos psicólogos. No es una buena combinación. ¿Qué podríamos hacer para que el psicólogo pueda ejercer como profesional sin romper tanto con la lógica de la psicología, como fue creada? Y aquí yo ni siquiera hablo de la distinción investigación básica e investigación aplicada, como lo vimos de Wundt y Mustenberg. Ya hasta la aplicada está perfecto, ¿no? Hasta tecnología, investigación tecnológica, si lo quieres hacer, perfecto, está bien. Pero ya es otra cosa pasarnos a la parte profesional. ¿Qué podríamos hacer? Y aquí vamos con la propuesta que he estado diseñando, elaborando, que no es nada nuevo, es más bien una reorganización, si quieren llamarlo así, no es nada nuevo. Tendríamos que preguntarnos qué están haciendo en el país, porque no somos los únicos afectados. ¿Qué están haciendo en el país los otros licenciados, maestros, doctores que estudiaron para una disciplina científica y que no tuvieron la oportunidad de trabajar en un laboratorio, en una universidad, etcétera, etcétera? ¿Qué están haciendo? Un ejemplo bien claro es el de la biología. Los biólogos actualmente están saliendo y no tienen muchas oportunidades para trabajar en investigación, cuando la biología es una disciplina científica. Entonces, ¿ellos qué están haciendo? Y aquí viene esto. A diferencia del psicólogo, ellos no están usurpando el papel del veterinario. El psicólogo sí está usurpando el papel del veterinario, que en este caso sería el psiquiatra. Y los biólogos no están haciendo eso. ¿Ellos qué están haciendo? Están generando oportunidades de empleo a partir de las habilidades que adquirieron en la carrera, habilidades científicas. Entonces se dedican a la consultoría, se dedican a dar auditorías, por ejemplo, a ver que las empresas cumplan con las normas sanitarias de manejo de desechos, ofrecen sus servicios a particulares, a empresas, y les cobran por esto. Y así se van generando pues su ingreso. Por eso este término de consultoría yo creo que debe de recuperarse.
en particular, debemos de romper con esa idea de cuando hablamos de consultoría, verlo por el lado clínico. Ese es uno de los graves problemas de cuando se habla de consultoría. Y pones consultoría psicológica y todos, no sirve, no quiero eso, no vale la pena. ¿Por qué? Porque es como el subordinado del psiquiatra, del psicoterapeuta. Y no lo debemos de ver así. Como ya vimos, la psicología no tiene nada que ver ni con la psicoterapia, ni con la psicoterapia, ni psiquiatría. Esos son ámbitos profesionales. La psicología es una ciencia. Entonces, consultoría psicológica sería ofrecer nuestros servicios a partir de las habilidades que supuestamente generamos en la formación. Muchos me podrían decir, pero yo no sé hacer nada. Lo comprendo y así sale la gran mayoría de psicólogos, pero pues, ¿qué le hacemos? Ese es otro problema que tal vez en otro momento podamos platicar de por qué la formación del psicólogo está tan mal. Pero bueno, ofrecemos servicios de consultoría a partir de los conocimientos y habilidades científicas que adquirimos en nuestra carrera. Tendríamos, por ejemplo, posibilidades de evaluación, diagnóstico y pronóstico, que esto, lo repito, sería diagnóstico y pronóstico de fenómenos psicológicos, no psiquiátricos, fenómenos psicológicos. Y posteriormente, el diseño. Serían las funciones generales que tendríamos, evaluación y diseño. Y en el diseño podríamos elaborar planes de acción, instrumentos como tal, de los ejemplos que ya di, pruebas, proyectos, esos son otros casos. Esto sería para el psicólogo egresado de licenciatura. Si se dan cuenta, no hay intervención. Lo repito, como el biólogo, del que acabo de mencionar, el biólogo no usurpa la función del veterinario ni del médico. Él ofrece las habilidades con las que ya cuenta. Eso tendría que hacer el psicólogo. Un ejemplo, me contratan por un ingeniero, una empresa de construcción, una constructora. Hay ingenieros, hay arquitectos, y me contratan debido a que muchas de las posibles personas que van a estar en el edificio van a ser personas que van a estar utilizando vehículos de carga. Y ellos me preguntan, ¿cómo es que podríamos lograr que estas personas no rebasen cierto límite de velocidad con esos vehículos de carga? Estamos hablando de un problema psicológico, comportamental. Y allá nosotros podríamos hacer una evaluación y diseñar un plan de acción. Incluso apoyar a los ingenieros para que construyan el edificio de tal forma que se favorezca el comportamiento que están intentando o están interesados en que se presenten los clientes. En este caso, los de la empresa constructora. Ya posteriormente, en otro caso, por eso pongo la línea divisoria, se encontraría la intervención interdisciplinaria, de la que ya hablamos. Bueno, no, porque hablamos de investigación. Aquí la intervención interdisciplinaria, el ejemplo más sencillo es la psicoterapia. La psicoterapia no es compartida por
una disciplina, son muchos. Pueden ver psicoterapeutas, psiquiatras, trabajadores sociales, educadores, psicólogos. Muchos pueden ser psicoterapeutas. Pero para esto ya se requiere una formación de posgrado que especialice, que te dé una licencia especializada para ese trabajo. ¿Por qué es necesario esto? Porque recuerden, la psicología no es un campo interdisciplinario, es una disciplina. No puede haber interdisciplina o multidisciplina sin antes tener disciplina. Primero la disciplina y después todos los ámbitos ya que combinan. ¿Sí? Esto lo dejo hasta aquí de forma general. Aquí podríamos volvernos a preguntar, bueno, sí, el psicólogo va a dar consultoría, pero ¿consultoría de qué? Por ejemplo, el abogado da consultoría legal, el contador da consultoría, ¿cómo se le llama? Pues de contaduría, ¿no? ¿El psicólogo de qué podría dar consultoría? Es regresarnos a la pregunta, ¿de qué, en qué es experto el psicólogo? Y esto va a ser un grave problema resolverlo. La única solución, por ejemplo, la que yo doy en este artículo que estoy tratando ya de publicar, es centrarnos en un tipo de psicología particular. Yo creo que la más adecuada es la psicología conductista, debido a toda la investigación que tiene detrás, tanto a nivel básico, aplicado y tecnológico. Centrarnos en esa, volvernos expertos en principios de la psicología conductista, lo que le llaman principios de la conducta, principios de aprendizaje, y a partir de eso nosotros poder ofrecer servicios de evaluación y diseño a partir de esto. Ahora bien, como en las universidades actuales casi siempre ya no se ve nada de conductismo, y si se ve es muy poquito, un licenciado que cursa 2 materias de conductismo a lo largo de toda la carrera no se puede llamar experto en conductismo, mucho menos en un tipo de conductismo particular. Vamos a suponer en análisis experimental de la conducta, para nada. ¿Qué hay que hacer? Pues ni modos, hay que compensarlo. Y aquí tal vez ya no sea necesaria una maestría, pero sí la persona tendría que tomar varios cursos diplomados de análisis experimental de la conducta, de análisis aplicado de la conducta, modificación de la conducta, etcétera, etcétera, únicamente para dar consultoría. ¿Por qué es esto? Lo repito, porque nuestras actuales licenciaturas son eclécticas y no puedes decirte a ti mismo experto en algo que solo viste 2 o 3 materias a lo largo de toda tu carrera. Sería como creer que alguien que toma 3 cursos de algo, así nada más, ya es experto en eso, ¿no? Así como para afectar la vida de tus clientes o tus usuarios, pues no. Al menos de forma ética, no estaría bien visto. Y bueno, entonces, esto sería el panorama, la propuesta que les hago. Dentro de esto habrían muchas oportunidades, muchas opciones. La más clara es que en las empresas nos dejen de contratar para hacer el trabajo del administrador de recursos humanos y que nos empiecen a contratar para evaluar procesos en la empresa, para diseñar procedimientos para la empresa. Por ejemplo, un procedimiento para selección de personal. Pero yo no soy contratado como administrador. A mí me contratan de forma externa
para ofrecer mis servicios de psicólogo, creando ese procedimiento de evaluación. ¿Mm? Y bueno, esto imagínenselo aplicado en educación. Hay muchas oportunidades allá. Se podría hacer algo bien en este aspecto. Cuestiones de planificar, cuestiones incluso de horarios, de cómo van las clases, de los grupos, cómo se forman, si podemos o debemos incluir a personas con capacidades diferentes. Pero de nuevo, no es que el psicólogo atienda a esa persona con capacidades diferentes, sino que ayude con sus conocimientos a los que atienden a esas personas. Y bueno, creo que hasta aquí sería lo más importante que tendría para decirles. Y ya cumplí la hora. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar. Muchas gracias por su atención.